se los voy a enviar junto con los artículos. ¿En qué consiste? La actividad va a ser el lunes de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Entonces he dividido el grupo grande en subgrupos y a cada uno le he asignado un artículo. Está en español, entonces un artículo que no pasa de 7 páginas, 8 páginas, entonces muy corto. Ese club de revista lo vamos a realizar el 23 de agosto de 2021, el próximo lunes. ¿Qué hay que hacer? Entonces, para la realización del club de revista, cada grupo deberá preparar el artículo asignado según el listado relacionado a continuación y presentarlo a los demás compañeros de clase en la sesión del día 23 de agosto del 2021. Cada grupo tiene la libertad de utilizar pues, las ayudas audiovisuales que considere pertinentes. Eso sí, todos los estudiantes de cada grupo deben participar en la socialización del artículo asignado. Y cada grupo tendrá, ahí me disculpan, se me fue una S de más, cada grupo tendrá un tiempo máximo de 20 minutos para realizar la presentación. ¿Ok? Como son 45, que es una cosa totalmente inmanejable para una práctica. Si fuera teórica no habría inconveniente, pero si vamos a hacer alguna actividad práctica, pues trabajar con 45 personas es bastante dispendioso. Pero más o menos 20 minutos entre 5 o 6 personas da un promedio de participación de cada persona entre 3 y 3 minutos y medio, que es más que suficiente. ¿Cuáles son los artículos y cuáles son los grupos? Artículo primero, o el primer artículo, se llama Rol del estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica. Esa lo van a preparar Albornoz Gordillo, Arias Gómez, Báez Arce, Bautista Vaca, Beltrán Rodríguez y Bravo Díaz. Entonces, ese es un artículo. Ustedes ven aquí en la carpeta, se les va a aparecer artículo 1. Ahí lo tienen. Rol del estrés oxidativo en la enfermedad renal crónica. Como estamos terminando toda la parte celular, vamos a ver cómo esto se correlaciona con enfermedades que van a ser muy frecuentes en su práctica clínica. Bien. El segundo artículo se titula ¿Cuál es la asociación entre actividad física, sedentarismo y riesgo de desarrollar cáncer en una población adulta? Es un artículo de revisión de literatura. Ese lo van a preparar Buitrón Murcia, Cárdenas Galvis, Carrascal Rincón, Caselles Padilla, Cerón Pérez y Cruzate Sánchez. ¿Listo? El tercer artículo se denomina Apoptosis y cáncer. Lo van a preparar Cuadrado Parra, Debbie Hernández, Domínguez Guevara, Fuentes Echeverry, García Guzmán y García Ortiz. El cuarto artículo se titula La dieta como causa del cáncer, principales aportaciones científicas del estudio prospectivo europeo sobre nutrición y cáncer. Ese lo va a preparar Jerónimo Parra, Giraldo Guzmán, Hernández Useche, Laverde Lagos, Lobo Galvis y Martínez Robles. El artículo quinto se llama Avances e implicaciones de los efectos de vecindad de radiación ionizante en radioterapia. También es un artículo de revisión y lo van a preparar Martínez Suárez, Mora Durán, Moros Carrascal, Olave Suárez, Olaya Ordóñez y Pava Macías. El artículo 6 se denomina Carcinógenos ambientales asociados a cáncer infantil. Lo van a preparar Pazmiño Legarda, Peña Gamboa, Peña Moreno, Pérez Lemus y Pineda Mendoza. El artículo 7 se titula Nuevos paradigmas en el tamizaje del cáncer de cuello uterino, costo-efectividad del screening primario de la prueba del virus de papiloma humano versus citología cérvico-vaginal. Lo va a preparar Ramírez Hernández, Rodríguez Tete, Rosero Narváez, Sánchez Lozano
y Silva Roa. Y el último artículo, que se denomina Microbiota, Cáncer e Inmunoterapia, Soto Villán, Suárez Villamil, Tenganán Montenegro, Trujillo Martínez y Velázquez Carrillo. Esos son los estudiantes que me aparecen en el listado de la asignatura para el grupo A. Entonces, se reúnen ustedes, si ustedes se dieron cuenta, son artículos muy cortos. Yo se los voy a compartir todos, igual los encuentran en internet. El que los quiera revisar los otros, sería una sugerencia, pero no es necesario. Deben preparar el propio. Todos los estudiantes de cada grupo deben preparar el artículo. ¿Listo? Entonces, esa es la actividad que vamos a llevar a cabo el próximo lunes, que es la sesión de nuestra práctica, y ya con eso vamos empezando a tomar notas para el 15%. Entonces, la idea, esto es una actividad que yo quiero que la tomen con mucha tranquilidad. Es una actividad de aprendizaje. Desde que ustedes asistan y lo presenten, les puedo garantizar de que ya esa actividad queda aprobada, o sea, como mínimo el que se levante a las 6 de la mañana y presente el artículo, por lo menos ya tiene un 3. Así salga a decir bestialidades, como dice. Entonces, partamos de esa premisa. Los que no vengan o los que no se vinculen o los que no participen, como es una actividad de evaluación, deben cursar lo que acordamos el día miércoles. Deberán comunicarse, explicar cuáles fueron las razones por las cuales no se presentó y tendrán que hacer una actividad de recuperación de esa actividad. ¿Ok? Entonces la idea es que ustedes se organicen, presenten, deben participar todos, entonces divídanse el artículo y presentan. La idea es que ustedes ya se vayan acostumbrando a presentar un club de revista. Eso lo hacen en la residencia o cuando hace la especialización, en el internado. Entonces, cuando vayan por los rurales, en algunos hospitales, se acostumbran a hacer revisión de tema o clubes de revista. Entonces, le asignan a usted un artículo y usted lo tiene que preparar para determinada fecha. Entonces, es para que vayamos. Esto tiene más un proceso de aprendizaje. Yo sé que la primera presentación, pues, a uno le cometerá muchos errores, en fin, pero obviamente de eso se trata. Esta primera presentación va a ser más de aprendizaje en cuanto a la presentación y asimismo pues vamos correlacionando muchos de estos temas. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues yo escojo los artículos que se vayan a ir ajustando al tema que estamos revisando. Estamos viendo todo lo de la parte celular, toda la parte cáncer, envejecimiento, apoptosis, ¿sí? Entonces ahí nos va a permitir darle esa correlación clínica que es bastante útil para nosotros los médicos. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Yo le envío esto ya a Mariana ahorita que termine la clase, pues para que ustedes los tengan. Son artículos en español, así es que eso se lee rápido. No se los voy a colocar en inglés por lo que es para el lunes. Pero igual a uno se los colocaban en inglés. Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, entonces simplemente la actividad consiste en presentar el artículo que se nos asigna, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ninguno de los presentes sabe de qué trata el artículo. Es función entonces del grupo decirnos de qué trata el artículo. ¿Listo? Entonces ustedes pueden preparar unas diapositivas. Es es como lo más práctico, es como lo más usual. ¿Listo? Independiente de que ustedes se dividan el trabajo, muchachos, yo les aconsejo que todos lean el artículo, todos los del grupo, pues. No es que yo le leo la introducción y si por alguna razón le digo a fulanita y de la metodología, ay no, profe, es que la metodología no me toca, no. Es un artículo muy corto,
que yo, independiente de que vaya a hablar solo de la introducción, o vaya a hablar de los resultados, o vaya a hablar de la metodología, debo conocer de alguna manera de qué trató el artículo. ¿Listo? Entonces, ustedes se lo pueden subdividir, no hay ningún inconveniente con eso, pero yo debo tener un panorama de haberme leído el artículo todo. De manera que si por alguna razón alguien pregunta algo o mi compañero no es capaz de responderlo, yo debo aportarlo, ¿listo? Estoy en la libertad de no dejo claro este concepto, pero ahí dice que y eso es totalmente válido, ¿listo? Entonces, léanlo muy bien, eso no es nada difícil, simplemente que a ustedes les quede claro. Hay algunos que lo hacen verbalmente, no hay tampoco ningún inconveniente, decir que venga, pero eso sí, no lo vengan a leer. Es que a veces cogen el artículo y se ponen a leerlo porque para eso lo hacemos cada uno de nosotros. No, la idea es que ustedes tomen ese artículo, lo lean y extracten la idea principal. Casi siempre, pues, algunos son de intervención, la gran mayoría son de revisión. Entonces, desglosar muy bien qué se hizo en el artículo, por qué se hizo y qué resultados y conclusiones obtuvieron. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna más? Bueno, entonces, como les digo, ahorita que termine la clase, les hago llegar esto a través de Marian. ¿Marian se encuentra por ahí? Profe, ella es del grupo B. Ah, bueno, entonces, curioso. Pero entonces, si ella es del grupo B, ¿siempre la designan? ¿No hay problema que ella sea la monitora del grupo? Pues es que ella es la Sí, representante. porque no la encuentro en la lista. Ah, bueno. O sea, ella asume el rol de todos los grupos. Pues sí, profe, por ahora sí, Pensé que de porque pronto, pues, Pues si listo. alguien Ok, quiere ser la no monitora tengo de este grupo inconveniente. o el monitor, pues se puede elegir. Pues como para no recargarle, porque esa pobre mujer entonces, si es del grupo A, del grupo B, pues, tendrá sus ocupaciones allá. Sí, porque yo ayer que estaba haciendo dije, ala, pero María no me aparece a mí, entonces no quiere decir que no pueda hacerlo, ni me faltaba, pero si alguno de ustedes, como para tener una comunicación más directa, porque ella tendrá que responder por este y por el otro Pues grupo, sí, pues pues si alguien da se como quiere vaina postular, recargarla ahí pues con tanto trabajo, ¿no? Pues si alguno se postula y le comentan a Marian que no se vaya a sentir mal, ni más falta, no es que estemos, no es que yo esté en contra, bien, hasta el momento ella ha funcionado, o sea, ha colaborado muchísimo en compartir los vínculos y los documentos, pero, y si ella quiere seguirlo haciendo, perfecto, seguimos así, no hay inconveniente. Entonces yo le enviaré a ella, ahorita que termine, los artículos y este documentico para que ustedes vayan viendo a qué grupo les correspondió. Bueno, ya esta es la asistencia, no se les olvide por favor diligenciarla. Bueno, vamos a terminar. ¿Quién se acuerda dónde quedamos el día de ayer? Quedamos en la En parte. el transporte a través de membranas celulares, profe. Ok, íbamos a empezar esa partecita que es ya como un preámbulo a lo que va a ser la segunda unidad. Afortunadamente, pues pudimos cumplir con la primera parte del qué, del contenido programado. Entonces, hemos quedado acá. ¿Listo? Bien. Ya conociendo eh, o recordando mejor todo lo que revisamos de la célula, cómo se replica, cómo controla sus funciones, recordando sus diferentes organelas u organelos que cumplen funciones sumamente vitales para el adecuado funcionamiento de la célula. Entonces ahora vamos a tener que empezar a revisar cómo se comunica ella con el espacio extracelular, con otras células. ¿Listo? Porque
La esencia del funcionamiento tan perfecto que tiene la célula es su capacidad de interrelacionarse con las otras. Ayer veíamos cómo ella, a través de esas uniones o esos canales que tiene las uniones intercelulares, las uniones en brecha, sustancias entre la célula contigua. Entonces, pero sucede que no solamente necesita relacionarse con la célula de al lado, sino que también necesita relacionarse con células que están un poco más cercanas, que no están justo al lado de ella y que por lo tanto, pues le va a ser un poco más difícil relacionarse con ella. Bien, entonces para eso se tiene que recordar el transporte de sustancias a través de las membranas celulares. El espacio intracelular y el espacio extracelular, como veíamos, tienen características distintas. Ya vamos a mirar en qué consiste. Primero que todo, la principal característica diferencia el espacio intracelular del espacio extracelular es la polaridad, es la carga que tiene el espacio intracelular con respecto al espacio extracelular. El espacio intracelular o el interior de la célula es más electronegativo con respecto al exterior de la célula. Y esa diferencia de carga debe a la diferencia tanto en el espacio intracelular como en el espacio extracelular. Que no quiere decir, ojo, que no quiere decir que es que no puedan existir los mismos iones o las mismas sustancias al lado y lado. Porque pero dentro de la célula entonces no hay sodio. Claro que lo hay. A propósito, ¿cuál es el que más abunda en el interior y exterior de la célula? Que ya se me olvidó. En el exterior es el sodio y en el interior el potasio. Gracias, perfecto. Muchas gracias. Correcto, sí, señor. En el mapa está escrito de por sí, ¿no? Pero no, yo sé que usted lo sabía. Efectivamente, pero no quiere decir que no haya sodio dentro de la célula. Claro que lo hay. Y no quiere decir que no haya potasio dentro de la célula. Y no quiere decir que haya cloro solamente en un lado y cloro en el otro. Simplemente que como están en diferentes concentraciones, algunos de y de allí, de esa diferencia de concentración de estos iones, es que se genera esa bipolaridad, de que sea más electronegativo el interior de la célula con respecto al exterior de la célula. Y la pregunta es, o las preguntas que, ¿cuál sería la utilidad de eso? Eso como para qué serviría. Para repeler. El cuerpo humano sí le gusta como complicarse la vida. Eso, ¿por qué no tiene la misma carga? Que sean igual de electronegativos o electropositivos tanto adentro como afuera. ¿Qué creen ustedes que para qué le puede servir eso a la célula o al organismo el que haya una diferencia de voltaje? Porque es en últimas una diferencia de voltaje. Para producir ¿O el no? potencial de Da lo acción. mismo que lo tenga o no lo tenga. ¿Cómo? Para producir el potencial de acción por despolarización de la membrana. Y también Es para repeler correcto. moléculas de la misma carga. Ajá, bueno, muy bien. Veo que están muy bien, los felicito. Claro, si no existiera esa diferencia de potencial, ya saben que se va a cortar la llamada, entonces por favor vuelven y se conectan. Si no existiera esa diferencia de potencial, no podríamos estimular esa célula. No habría manera de que se generara algún estímulo externo. ¿Y qué va a cambiar? Si todo es igual al lado derecho que al lado izquierdo o adentro que afuera. Nada va a generar movimiento, nada va a generar actividad, nada va a generar vida. Entonces, precisamente la diferencia de potencial, que es lo que se denomina potencial de membrana, esa diferencia de voltaje, es la que va a garantizar
que entonces cualquier movimiento que se genere, ya sea en el exterior o en el interior de la célula, inmediatamente permita que las sustancias se muevan. Adicionalmente, si nosotros estamos a de que repela o repele algunas cargas o algunas sustancias que tienen cargas de igual polaridad, o que atraiga otras de diferente polaridad. Entonces, el garantizar o el tener este tipo de difra es lo que va a garantizar entonces que la célula pueda moverse. De lo contrario, pues serían dos elementos totalmente exactamente igual, con las mismas características, pues difícilmente va a poder discurrir alguna sustancia de un lado para otro. Y como vemos acá, estamos mencionando de que va a existir un transporte a través de las membranas. Y la única manera de cuando uno habla de transporte es alguien o algo debe llevarlo o debe permitirle el paso. Yo no me puedo transportar de Cúcuta a Bucaramanga si no hay una carretera, si no hay un carro que me lleve, o un avión, lo que sea. ¿Listo? Entonces tiene que existir esas posibilidades para que se pueda generar ese intercambio. Bien, pues ya que la célula tiene un valor más negativo en su interior, y que eso es lo que se denomina el potencial de membrana, este potencial de membrana está entre -9 o puede estar oscilando entre -9 a 100 milivoltios. Es decir, en promedio está en -70 milivoltios, negativo, más electronegativo con respecto al exterior. Este umbral, diferencia de potencial o este potencial de membrana se debe a la presencia de estas estructuras o de estos iones que ustedes están viendo aquí en la parte inferior de su lámina, como son el sodio, el potasio y el cloro. No son los únicos que están, pero son los que más importancia clínica tienen desde el punto de vista médico. Si vemos el sodio, nos dice que su concentración en el interior de la célula es de 15 miliequivalentes con respecto al exterior, que es 150. Es decir, vamos a encontrar más concentración de sodio en el espacio extracelular. Y si analizamos el potasio, la concentración del potasio en el interior de la célula es de 150 y en el exterior es de aproximadamente 5.5 miliequivalentes. Es decir, están opuestos. ¿Okay? Y el cloro, dentro de la célula, tiene una concentración de 9 y por fuera tiene una concentración de 125. Y así podríamos revisar el magnesio y demás, fósforos, etcétera, etcétera, la concentración de proteínas, en fin. Pero pues estos son los que más se relacionan y que vamos a tener presentes para el proceso del potencial de acción. Bien. Para que nosotros podamos hablar de que existe comunicación entre la célula y el exterior, la única manera de que eso se pueda llevar a cabo es siempre y cuando esa célula sea estructura completamente sellada, completamente hermética. De nada sirve que haya una diferencia de potencial. De nada sirve que haya una diferencia de concentración de iones o de otras sustancias, igual no van a salir. ¿Ok? Están como en una cárcel. ¿Sí? Entonces tiene que existir cierta posibilidad por parte de esa membrana para permitir el intercambio de sustancias. Y adicionalmente tienen que existir estructuras que permitan y faciliten ese transporte. Como ustedes saben, la doble capa o la bicapa lipídica que envuelve a todas las células tiene la capacidad de que es permeable al agua. Entonces ya de antemano sabemos que el agua va a ser una de las sustancias que fácilmente va a poder desplazarse desde adentro hacia afuera sin ningún inconveniente, porque por su tamaño molecular permite el paso hacia un lado y hacia el otro. Asimismo,
Las otras sustancias que por su tamaño o por su carga o por su composición química, que sean más liposolubles o que sean más hidrosolubles, van a ingresar o van a salir de la célula dependiendo de ciertas condiciones. ¿Qué condiciones son? De que tengan un transportador, de que sean solubles, ya sean lípidos, que sean con carga suficiente para que no sean repelidas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que es el oxígeno, los gases, el CO2 y demás, ellos fácilmente atraviesan o con facilidad atraviesan la capa o la doble capa lipídica. Son gases no polares y fácilmente pues, van a atravesar la bicapa lipídica. El CO2 igual, recordemos que cuando veamos la parte de respiración, uno de los principales productos de desecho de la glucólisis o del proceso respiratorio celular es la producción de CO2 y agua. Y ese CO2 tiene que migrar, tiene que eliminarse. Y la única manera de eliminarse es que salga de la célula y a través de la sangre sea llevado a los pulmones y así pueda ser expulsado al medio ambiente e intercambiado por oxígeno. Entonces, estos gases tienen esa facilidad, por su tamaño, de intercambiarse fácilmente. Ya si la molécula tiene cierta carga o tiene ciertas características o ciertos tamaños o ciertas condiciones, muy probablemente o no va a difundir o va a difundir con lentitud o va a requerir un transportador. ¿Listo? Entonces va a requerir adosarse a proteínas transportadoras para poder llegar al interior de la célula. Por ejemplo, ¿quién recuerda? Obviamente, si no lo saben, no se preocupen. ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? Por el Bien, lo he transportador escuchado. Proteína de transporte. SGLT1. ¿Y esas están constantemente disponibles o cómo sería el proceso? Es activado por un intercambio con ion de sodio. Ujú. Y en las células musculares, por ejemplo, en las células periféricas, ¿qué se requiere para que la glucosa ingrese a la célula? Calcio. También. ¿Cómo? Calcio. Insulina también, ¿no? Insulina. Insulina, principalmente la insulina. Esto lo revisaremos con más detalle cuando veamos la parte endocrinológica, pero casi que la célula es impermeable a la glucosa. Directamente. Tiene que existir la insulina, lo que sí tienen las células y los tejidos son receptores para insulina, y esta insulina se acopla a ese receptor y como vamos a ver va a generar una serie de fosforilaciones y activaciones de segundos mensajeros al interior de la célula hasta que expresa o le permite a la célula expresar los transportadores de glucosa, que los hay los tipo 1, los tipo 2, 3 y 4. En las células periféricas el más importante es el transportador de glucosa tipo 4. A nivel del sistema nervioso encontramos y el páncreas el tipo 1, que eso sí ya están expresados sobre la célula. Pero si no hay insulina, por ejemplo, en el músculo, el transportador de glucosa queda dentro del citoplasma y no se expresa. Cuando llega la insulina, este inmediatamente Profe, qué pena, tiene el micrófono apagado. Uy, gracias. Qué pena con usted, muy gentil. Gracias. Profe, Entonces les venía diciendo que profe, si no es gracias a la insulina que active a nivel o a nivel citoplasmático la expresión de estos transportadores de glucosa tipo 4, la glucosa no va a ingresar. Y esto, pues obviamente lo ahondaremos con mayor detalle cuando veamos la fisiopatología o la fisiopatología de la diabetes. La diabetes mellitus, una enfermedad muy prevalente en la cual o hay deficiencia de insulina o hay resistencia a la acción de la insulina por parte de los tejidos periféricos. Y eso va a traer como consecuencia pues que la glucosa no ingrese a la célula dentro del torrente sanguíneo y produzca esos estados de hiperglicemia, pues con todas las
complicaciones y con todas las consecuencias que esto trae. Entonces allí vamos a necesitar a veces la acción de hormonas o la acción de transportadores para ingresar ciertas sustancias. La glucosa, que es el principal combustible que nosotros necesitamos diariamente, requiere la presencia o la participación de otras sustancias para poder ingresar a la célula, porque de lo contrario no puede hacerlo. ¿Listo? Entonces, como les menciono, estas últimas utilizan proteínas transportadoras para atravesar las membranas celulares. Bien, algunos otros mecanismos que podemos nosotros encontrar para transporte de sustancias a través de la membrana, pues entonces la presencia de conductos, la presencia de conductos que están constantemente abiertos, ¿listo? Llaman poros, que son muy específicos, o algunos otros que se pueden activar por voltaje, es decir, por alteraciones en esa electronegatividad, como vamos a ver en el potencial de acción. Cuando nosotros generamos el estímulo y alteramos ese potencial de acción, potencial de membrana, generamos lo que se denomina el potencial de acción. Y este trae como consecuencia que me abra poros o me abra compuertas o me abra estructuras que van a permitir el ingreso de más sodio. Y de esa manera pues se logre generar toda la cascada que vemos a nivel del potencial de acción. Otros mecanismos que puede utilizar la célula para poder ingresar sustancias es a través de lo que se denomina un ligando. Hay un receptor que en este caso, el ejemplo que les acabo de colocar con la glucosa, la insulina se corresponde o se constituye una estructura extracelular o una sustancia extracelular que casi siempre puede ser un neurotransmisor o puede ser una hormona que al adosarse sobre el receptor inmediatamente trae como consecuencia la activación de otras sustancias al interior de la célula. Ojo, el ligando no ingresa a la célula. El ligando simplemente activa un receptor sobre la membrana celular. Las reacciones de ahí para abajo ya son diferentes, que como veíamos en la insulina, es gracias a esa activación que se expresan esos receptores y es en ese nuevo receptor que se expresa a través del cual puede ingresar la glucosa. Pero la insulina no entra a la célula, sino que se queda sobre ese receptor. Como les mencionaba, muchos de estos ligandos son externos, ¿no? Y al activarse o al adosarse con el receptor, activan otras sustancias o segundos mensajeros o ligandos intracelulares que, como veremos más adelante a medida que vamos viendo los fenómenos, pues los vamos a ir conociendo. Los principales de ellos pues es el AMP cíclico, el calcio, las proteínas G, entonces que está la adenilato ciclasa y demás estructuras dentro de la célula que se van a encargar de activar procesos específicos dentro de la célula para que generen una función o se pueda llamar una respuesta. Por ejemplo, aquí les he traído la compuerta de voltaje para el conducto, el canal de sodio o el conducto de sodio. Como les decía, ya lo vamos a ver en la próxima semana, en el próximo tema, el potencial de acción se va a generar porque un neurotransmisor o un impulso eléctrico activa la polaridad y al activarla o al cambiar la polaridad modifica la permeabilidad de la célula al sodio. ¿Por qué? Porque activa o abre canales para este ion, que como está extracelular, inmediatamente va a buscar irse hacia el espacio intracelular. Y al hacer eso, pues va a generar el cambio de ese potencial de membrana para que se convierta en un potencial de acción. En la próxima semana, pues, ampliaremos más este temita. O tenemos una compuerta de ligando como es el receptor de acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que ya veremos a nivel presináptico es común tanto para el sistema simpático como parasimpático, pero a nivel posináptico sí la acetilcolina es más específica para el sistema parasimpático, mientras que para el simpático es la noradrenalina. Pero este es un neurotransmisor, una hormona que se adosa a un receptor. Ella no ingresa directamente a la célula.
Bien, aquí les he traído entonces, porque a veces uno dice, bueno, entonces este poco de conceptos, de pronto ya para muchos de ustedes son conocidos, pero de pronto para otros, de lo que es un canal o un poro o un conducto activado por voltaje. Entonces vemos cómo esta estructura en condiciones normales está cerrada, ¿listo? Cuando está electronegativa el interior de la célula en potencial de membrana, pero si por cualquier razón ese potencial de membrana se cambia y se transforma en lo que vemos en un potencial de acción, vemos que ya entonces el interior de la célula se vuelve más positivo y el exterior de la célula se vuelve más negativo, es decir, se ha invertido esas cargas. Y esa inversión en las cargas, mire lo que genera. Espérenme, utilizo mejor. Mire lo que genera el que ya ahora el interior de la célula sea más positivo con respecto al exterior de la célula. Trae como consecuencia inmediatamente que este voltaje, este receptor o este poro o esta puerta, esta compuerta dependiente de voltaje, inmediatamente se abra y permita el ingreso, en este caso, pues de esta sustancia o de esta molécula que está aquí en color verde, e ingrese al interior de la célula. ¿Listo? Luego, cuando vuelve y se recupera el potencial de membrana, pues nuevamente vuelve y se cierra. El caso del ligando, acá lo tenemos en la parte derecha, vemos cómo el receptor, estructura que va a permitir el ingreso, debe ser activado previamente por el ligando o el mensajero. En condiciones normales es esta que tenemos al lado derecho. Este es el espacio extracelular, esta es la bicapa lipídica y este es el espacio intracelular. Y en condiciones normales este canal está cerrado, esta proteína, este poro está cerrado. Pero tiene aquí esta estructura que es un receptor que es muy específico para este ligando, que es esta estructura que ustedes ven aquí en color verde. Si y solo si ese ligando o ese mensajero, como lo tienen acá, se adoce a él, hay una especificidad muy alta en este tipo de receptores. Hasta que no llegue el mensajero o el ligando adecuado, esto trae como consecuencia que se generen alteraciones en la conformación de esa estructura proteica que ustedes se dan cuenta. Esta es una estructura, una proteína que atraviesa por completo desde el espacio extra hacia el espacio intracelular y entonces inmediatamente abre esa proteína y va a permitir que es la sustancia para la cual este transportador, esa específica, pueda ingresar. Mientras no llegue el mensajero, o el ligando, la proteína no se va a abrir. La sustancia o el ion o lo que sea no va a poder ingresar al interior de la célula. Bien, aquí tenemos otros ejemplos, esos no son los únicos que existen a nivel de la fisiología. Tenemos algunos otros mecanismos o algunas otras estructuras que también sirven como transportadores de membrana. Por ejemplo, como vamos a ver más adelante, la simple difusión de una sustancia a través de la bicapa lipídica, simple y llanamente porque su tamaño le permite difundir fácilmente, o como vamos a ver más adelante, su gradiente de concentración, como esto es una membrana semipermeable, su gradiente de concentración le va a permitir ir de mayor concentración hacia donde está en menor concentración. A nivel del túbulo cortor, gracias a la presencia de la hormona o de la antidiurética, se pueden expresar canales permeables al agua. Cuando veamos la parte renal vamos a ver cómo uno de los mecanismos que utiliza el riñón para retener agua
es expresar estas acuaporinas, principalmente las acuaporinas tipo 2, que en condiciones normales no están. Es muy similar a lo que ocurre con la insulina. Tiene que producirse la hormona antidiurética o la vasopresina, que es una hormona hipoficiaria, ir a las células del túbulo colector y allí inmediatamente generar todas las transformaciones necesarias para que estas acuaporinas se expresen o se adosen en la membrana celular y por lo tanto permitan el ingreso del agua. Porque en condiciones normales o en ausencia antidiurética, el túbulo colector es impermeable al agua. Entonces, ese es un mecanismo a través de un ligando, como similar a lo de la insulina, como un ligando, que en ese caso es una hormona, trae como consecuencia la expresión de sustancias o de estructuras que van a permitir el ingreso de esas sustancias a la célula. Aquí tenemos el otro ejemplo que ya habíamos revisado, una puerta o una compuerta de voltaje, en la cual en la medida en que el voltaje se llegue a modificar, pues permite la apertura del mismo, y mientras no, pues obviamente el ion va a tratar de ingresar y no va a poder hacerlo porque esta compuerta estará completamente cerrada. El receptor o los canales para sodio son el principal ejemplo de esto, porque son los que se activan inmediatamente cuando se produce el potencial de acción. Pero asimismo, como hemos visto estos mecanismos en donde al parecer ingresan en un sentido de afuera hacia adentro una sola molécula, también tenemos unas estructuras o algunos transportadores que se llaman cotransportadores o sintransportadores. Uno de los principales mecanismos en donde se ve expresado este sintransportador es a nivel de la membrana del enterocito. ¿Alguno de ustedes ha tenido diarrea en la vida? ¿Ha estado deshidratado? ¿O ninguno? Sí, claro. Sí, Ok. claro, profe. Sí, claro, profe, sí, señor. Sí, profe. ¿Y cuál es el manejo primordial que se le da a una persona que tiene diarrea? Líquidos, profe. Hidratación. Suero. Líquidos. De entrada, muchachos, ustedes van a hacerme, nunca paren una diarrea. Porque no falta el que diga, va a la farmacia, pido Medicat, no, pido Lomotil y me paró la diarrea. La diarrea es un mecanismo de defensa. Estamos expulsando, o lo que busca la diarrea es expulsar el alimento que iba descompuesto, o la bacteria, o el virus, o lo que generó eso. Entonces, las diarreas no se tratan con Lomotil. El Lomotil solamente tiene unas indicaciones muy particulares en diarreas crónicas o cosas por el estilo, en los cuales ya hemos implementado el tratamiento para la misma. Pero el tratamiento de una diarrea es hidratación. Levantó la mano Estefanía, cuénteme. Sí, profe. Profe, una pregunta entonces en las personas o en los pacientes con COVID que a veces suelen tener diarrea, ¿también es malo pararlo? Sí, no es aconsejable porque recordemos que una de las manifestaciones del COVID es que puede afectar el tracto digestivo. Entonces, no es aconsejable la única indicación para usted obstruir una diarrea o eliminar una diarrea es cuando ya es una diarrea crónica. Las diarreas usualmente son autolimitadas. Si ustedes los han experimentado, ya sea por una comida que venía contaminada, por una infección, cualquier rotavirus en los niños, sobre todo, que es muy frecuente, las infecciones por rotavirus que les producen diarreas, la diarrea no dura más de 2-3 días y al cabo de las cuales para. Tampoco requieren de patología. Tenemos la oportunidad de todas maneras de ir abordando algunas cositas que más adelante les van a servir. Las diarreas tampoco se tratan con antibióticos a menos que se logre documentar que es de origen bacteriano. Recordemos, el 75% de las infecciones del tracto respiratorio y del tracto digestivo son de etiología viral. Hay una mala costumbre que es vaya, cómprese antibiótico, el trimetropin, en fin, esos son parásitos. Tomemos un
un coproscópico y miremos a ver si efectivamente son parásitos, son bacterias, porque de lo contrario es una infección que no necesita ningún otro tratamiento excepto el sintomático. Sebastián Cerón, cuénteme. Profe, cuando se refiere a que la diarrea pues es normal y para, digamos, durante los 3 días, eso se refiere a que como tal en el día va a ser, por ejemplo, unas 2 o 3 veces que va a ir al baño o como tal, digamos, dependiendo de las deposiciones que tenga. Corregirle o hacer la aclaración pues de que una diarrea no es normal, ¿no? Es normal en el evento o es lo que uno espera en el evento de que haya algún tipo de afectación o infección por algún tipo de microorganismo. La definición de diarrea es la que tenemos ustedes en medicina interna o cuando roten por pediatría. Hay que tener claro cuál es la definición de diarrea, porque la definición de diarrea es muy clara cuando se presentan deposiciones acuosas o que cambian su contextura a una contextura mucho más blanda o que superan el número de veces que la persona usualmente tiene en su tránsito intestinal. Uno dice, uy, hermano, pero ¿por qué lo definen tan complicado? Sí. O sea que no siempre la deposición blanda es diarrea, no. Depende del patrón, la misma persona conoce. Si es una persona que es estreñida, y la composición del bolo fecal es totalmente dura, con el hecho de que ya empieza todos los días un poquitico más blando, eso ya es diarrea. ¿Sí me hago entender? No siempre las deposiciones o la diarrea la vamos a definir exclusivamente porque sea una deposición acuosa. No, va a depender del cambio en la consistencia. También es un mecanismo de que, ojo, se está ablandando o que se aumente el número de deposiciones por día. Entonces la persona dice, no, yo todos los días hago una vez al día, normal, en condiciones normales, es una deposición de contextura más o menos normal, pero esta mañana también hice una, pero fue blandita, ¿qué dicen? Ahí ya hay una posible, hay que no dejar pasar por alto ese síntoma, porque puede ser que ya esté haciendo o la esté iniciando. Simplemente, a pesar de que sigue con una, la deposición fue blanda, dice, tengo diarrea, ¿por qué? Porque fue blanda, ¿listo? O de pronto que está haciendo deposiciones más veces al día de lo que usualmente lo hace, ¿listo? Y como les digo, pues obviamente eso tiene mecanismos que pues que habrá que estudiar. Bien. Bueno, entonces no me iba desviando. Y el suerito, usted dice, no, le dan a uno líquidos, estamos correctos. El manejo de la diarrea en todo el mundo, como decimos aquí en Cafarnaún, es el manejo de recuperar el volumen que se va perdiendo y sobre todo en niños y ancianos, quienes las pérdidas de líquidos son fatales, son preocupantes. ¿Y qué le dan a uno cuando tiene diarrea? ¿Cómo es el saborcito de lo que le dan? Una Coca-Cola, que dicen que eso corta la diarrea. Entonces tómese una Coca-Cola que eso se la corta de una. ¿Qué le dan a uno? Suero, profe. ¿Quién recuerda? Suero. ¿Y cuál es el sabor del suero? Sí. Salado. Dulce. A mí me hace dulce. Dulce y salado. Claro, si usted compra, no, me disculpa si aquí hay algún representante o algún accionista de Glaxo o alguna cosa, por ejemplo, si le dan Pedialite, pues tan rico, ¿no? Hay una mezcla de azúcar y sal. Y uno dice, pero ¿por qué son así de? Y si es el suero ese de rehidratación oral que venden la Organización Mundial de la Salud, que se prepara en 1 litro de agua hervida, nada de esas cosas, y así lo tuvieran, pues la gente tampoco tiene plata. Entonces se les vende o compran es un sobrecito que diluyen en un litro de agua y se lo van dando al niñito o a la persona. Y probar eso sí es lo más salvaje que hay, ¿no? Ahí sí logra uno ver
la presencia de sal y agua. ¿Por qué mezclan sal y dulce? ¿Tendrá eso alguna o es simplemente por amargarle el rato, porque eso no se lo toma nadie? Para reponerlos. ¿Habrá Para que señor? haya una correcta absorción de líquido. Y de electrolitos. Sí, sí, exacto. Ajá. Sucede que a nivel del enterocito, glucosa y de sodio se realiza por el mismo transportador, es decir, por este que estamos viendo acá, el cotransportador o el sintransportador sodio-glucosa. O sea que si usted le da solo sal, no se va a absorber a la misma cantidad y en la misma intensidad, y usualmente pues las personas que están con diarrea, y si es un niño, aparte de eso, tienen vómito, pues no han podido tolerar la vía oral, por lo tanto sus niveles de glucosa están disminuidos. Entonces la razón por la cual estos sueros de rehidratación oral se dan mezclando sodio y glucosa, y también se le puede agregar cloro y potasio, porque no solamente son los únicos sustancias que se pierden, el sodio y la glucosa, sino también se le coloca citrato, se le coloca cloro y potasio, porque pierde uno electrolitos, pero se requiere la glucosa para que se absorba con mayor estructuras en las cuales se requieren dos sustancias para que se absorban, o la presencia de una sustancia para que se absorba otra, se llaman sintransportadores o cotransportadores. Y en el intestino delgado, en las vellosidades intestinales, se ve muy bien o muy bien expresado este fenómeno. Profe, También yo podemos encontrar... quería hacerle una pregunta. Dígame. Digamos, en el caso de la diarrea, algo que yo creo que una vez escuché es que, digamos, nosotros también erramos mucho en aplicar el ayuno para cualquier tipo de diarrea y creo que solo es específica para un tipo de diarrea, depende pues a las secreciones que generen en el intestino, ¿sí? O si es Sí, recomendable todas aplicar el ayuno. sí, es muy cierto. Lo que sucede es que cuando se maneja la diarrea, lo primero que uno trata de evitar en la dieta alimentos que de alguna u otra manera vayan a generar un efecto osmótico hacia la luz del intestino. ¿Qué quiere decir eso? Bebidas o alimentos con alto contenido de glucosa son alimentos que son hiperosmolares, que al estar en contacto en la luz intestinal, lo que van a inducir es salida de agua en una persona que ya está perdiendo agua a través del intestino. Segundo, las bebidas con altos contenidos de carbohidratos en un intestino que es por un virus, por una bacteria, por la razón que sea, afecta el proceso de transformación que se genera a nivel del intestino. Entonces no se digieren, no se absorben adecuadamente y se quedan en el interior del intestino y se fermentan, produciendo gases, y obviamente ustedes saben muy bien, la diarrea casi siempre viene con contracciones espasmódicas del músculo liso, con el color de una sustancia como leche, como una gaseosa, o qué sé yo. Estas se van a fermentar y van a producir más gases y va a empeorar el dolor, y muy probablemente va a empeorar la diarrea. Entonces lo que se busca es, primero que todo, recuperar el balance hídrico. Y la idea de pronto de no dar cierto tipo de alimentos o de hacer esos ayunos, pues claro, cuando cuando un intestino está afectado o tiene un proceso inflamatorio de cualquier causa, pues lo más aconsejable es suspenderle la vía oral o disminuírsela estrictamente al aporte hídrico que se requiere. Cuando ustedes roten por cirugía, lo primero que se prescribe para un dolor abdominal es suspender la vía oral hasta que no sepamos qué es lo que está pasando. Y máxime si pensamos que puede ser un apéndice, una úlcera perforada, un divertículo, cualquiera de las posibilidades. Entonces es muy probable que lo más aconsejable es tratar de que ese intestino no ponerlo a trabajar tanto, porque muy posiblemente empeoramos la diarrea.
Natalia. Profe, qué pena, es que se me está cortando un poquito, entonces era para hacer una pregunta sobre el cotransportador, a ver si entendí bien. O sea, Sí, digamos, en el caso del ejemplo que estábamos dando del cotransportador de glucosa y sodio, entonces, si tenemos, digamos, el ion sodio, pero no tenemos la glucosa, ¿el sodio igual no se va a absorber? O sea, necesitamos la presencia de los dos para que puedan entrar a la célula. sí se va a absorber, pero no como en la misma intensidad que hay. ¿Listo? De todas maneras, recordemos que, como vamos a ver más adelante, la difusión, en donde es a favor del gradiente, si usted da grandes cantidades de sodio o sustancias con alto contenido de sodio, inmediatamente van a difundirse hacia un sitio donde hay menor concentración de sodio, que en las diarreas y en los vómitos vamos a perder sodio. Entonces sí se va a absorber, no podemos decir que si es que no viene con glucosa o si no viene con sodio no se absorbe lo otro, no. Simplemente que el proceso va a ser mucho más demorado, mucho más dispendioso o no va a estar tan facilitado como cuando mezclamos las dos porque activamos este cotransportador. Bien. Y el otro ejemplo o la otra estructura que podemos observar o encontrar para transporte de sustancias a través de la membrana es el el antitransportador. ¿Cómo así? El antitransportador, sí. Estructuras proteicas también en las cuales se intercambia una sustancia por otra. Para que se pueda ingresar una sustancia, tiene que sacarse otra. Yo creo que aquí la gran mayoría ya conoce el principal ejemplo que tenemos nosotros para este tipo de estructuras. Un ejemplo en donde una estructura o un transportador funciona ingresando una sustancia en un sentido y enviando otra sustancia en el sentido opuesto. La bomba sodio-potasio. Correcto, muy bien. La bomba sodio y potasio. Entonces ya la vamos a ver más adelante, es uno de los mecanismos de transporte activo que nosotros tenemos. Decirle que consume casi la tercera parte de la energía que gasta la célula, la utiliza ese antitransportador. Usar uno tiene que salir otro. Bueno, muy bien. Siga como que nos queda faltando. Bueno, aquí están otras proteínas, son transportadoras que fijan iones y otras moléculas cambiando la conformación de las mismas para mover la molécula captada de un lado al otro lado de la membrana. Ya la habíamos visto, la ATPasa de sodio-potasio. Este tipo de transportadores o todo este tipo de moléculas que intervienen, ya sea cotransportadores, antitransportadores, van a tener el consumo de energía. Van a tener que hidrolizar un ATP para poder generar eso. Y como veíamos en el ejemplo que nos compartía la compañera, la bomba de sodio-potasio es la principal exponente de esas, de un transporte activo en el cual saca 3 sodios e ingresa 2 potasios en la misma estructura. Cuando hablamos del antitransportador, quiere decir que en la misma estructura proteica discurren los 2 iones. No es que active otro para que ingresen y activa otro para que salgan, no. Es la misma estructura la que permite el cambio o el movimiento en los dos sentidos. Como les decía, el 33% de la energía que gasta la célula la utiliza esta bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Y cuál es la principal función de esta estructura o de esta bomba de sodio-potasio? ¿Para qué? ¿Cuál será el principal objetivo? Para crear el potencial de acción. Por despolarización. De membrana, mejor. Sí. ¿Listo? Para garantizar el potencial de membrana. Muy bien. El potencial de acción, pues ya lo generará un estímulo. Pero en condiciones de reposo, cualquier célula que no está excitada, que no está estimulada, tiene que seguir garantizando eso. Porque como vamos a ver, hay que se ingrese a la célula y que potasio
entonces salga de la célula. Entonces, la misma membrana la misma bomba, tiene que garantizar que el sodio que se empieza a escurrir hacia adentro, se saque, para que no se aumente, y el potasio que se me puede estar eliminando, volverlo a ingresar para garantizar las concentraciones y el potencial de membrana. Es decir, eso es menos 70 milivoltios que debe tener el interior más negativo con respecto al exterior. Muy bien. Aquí la tenemos. Este es el mejor ejemplo de un antitransportador. Como ustedes se pueden dar cuenta, es una estructura que es única para los dos iones. Entonces vemos cómo, primero, si hay gran cantidad de sodio dentro de la célula, constantemente la célula tiene que estar sacando, sodio del interior de la célula e ingresando potasio. ¿Para qué? Pues para garantizar que las concentraciones de cada uno de estos iones se mantengan en las condiciones que son. Como le digo, en condiciones normales vamos a encontrar lo que llaman los gringos los canales de goteo, el leakage, que es que el poro va permitiendo que se meta sodio o que ingrese sodio y va permitiendo que salga potasio, porque son iones sumamente pequeños y que a favor del gradiente el sodio va a querer entrar a la célula y el sodio va a querer salir de la célula. Entonces, a través de pequeños poros que todavía quedan, el sodio va a tender a meterse a la célula y el potasio va a querer salir. Si no hay una corrección de este proceso de goteo, digámoslo así, porque eso es lo que traduce el leakage, si no hay una corrección de ese goteo, llegaría un momento en que las concentraciones se equiparan y eso no nos serviría, porque al haber igual cantidad de iones, tanto de sodio como de potasio, al interior o al exterior de la célula, pues no va a haber potencial de membrana. Y si no va a haber potencial de membrana, ¿cómo se va a poder desencadenar posteriormente un potencial de acción? Definitivamente, pues no se podría. Entonces, la bomba de sodio, que la vemos acá, cuando ve que se está aumentando la cantidad de sodio dentro de la célula, arranca o coge 3 iones de sodio, gasta una molécula de ATP y lo saca, y el potasio que se empieza digámoslo así, a disminuir en su concentración a nivel intracelular, lo ingresa. Y de esa manera garantiza que se mantengan las concentraciones de manera adecuada. Bien. Hay unos principios físicos que también ustedes conocen, simplemente los vamos a repasar. Hay unos principios físicos que determinan el movimiento de las sustancias. Entonces, por ejemplo, tenemos que hay un principio que va a ser un determinante para que una sustancia se traslade de un punto a otro. ¿Y qué dice eso? ¿En qué consiste ese gradiente de concentración? Dice que cuando es a favor de ese gradiente de concentración, una molécula se va a deslizar o se va a mover desde donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración. Porque simplemente va a tratar de equiparar la concentración al lado y lado de una membrana que sea semipermeable. Si es una membrana impermeable, podrá haber gradiente de concentración todo el que quiera, pero la membrana no va a dejar pasar la molécula. Entonces estamos hablando en el caso particular de la célula, que es una membrana semipermeable y que por lo tanto entonces va a permitir, si yo tengo mayor concentración en un lado con respecto a otro, pues la atracción de los voltajes de esas moléculas va a atraer, por decirlo así, para equiparar el número de cargas. También está que haya un factor eléctrico, es decir, que las cargas positivas se vayan a ver atraídas hacia cargas negativas. Entonces, ese también es otro factor físico que va a permitir entonces que una molécula, cualquiera que sea, trate de irse hacia el lado en donde está el opuesto. Porque si son de las mismas cargas, pues se van a mantener retiradas, se van a mantener
repelidas. La difusión, que es la expansión de una sustancia en solución, pues debido al movimiento caótico de sus partículas, se relaciona mucho con el gradiente de concentración, el mecanismo que utiliza una sustancia que está en mayor concentración en un lado para irse a otro donde está en menor concentración, pues es lo que llamamos nosotros la famosa difusión pasiva. Pero adicionalmente, facilitada, en donde, así como hay un gradiente de concentración que le permite migrar de un sitio a otro, también va a encontrar una sustancia o una proteína que le va a servir de transportador. ¿Listo? Y obviamente pues es a favor del gradiente, pero todos los transportadores van a consumir energía. Todas las estructuras que de alguna u otra manera permiten el ingreso de una sustancia, ya sean sin transportadores o ya sean antitransportadores, van a traer como consecuencia pues, el consumo de energía. Ahí acabamos de ver la bomba de sodio potasio. El transportador que ingresa o que saca, porque también se puede dar en ese caso, listo. Bien, muchachos, qué pena con ustedes, hoy no puedo dar el descanso. Ya me quedan pocas diapositivas. Si quieren, terminamos y más bien terminamos la clase antes, ¿les parece? Listo, profe, señor. Ok. Dale, profe. Sí, ya vamos a acabar. Bien. Profe, qué pena. Dígame. Es que creo que desde hace un rato se le escucha bastante entrecortado. Sí, profe, se les Sí, profe. escucha recortado desde hace ratico. Bueno, vamos a ver. Esa es el Internet 5 y 6G que tenemos que si nunca pudimos con el 1G ni el 2G, menos vamos a poder con el 4 y el 5G. Profe, una pregunta. De pronto intente, pues de pronto apagar la cámara a ver si se entrecorta menos. Listo, eso efectivamente era lo que iba a hacer. Voy a apagar la cámara para que no consuma tanto. Sí, porque aquí me muestra que más o menos, vamos a cambiarme a esta otra a ver si, que parece que tiene mejor cobertura la segunda. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les mencionaba, tenemos también unas bases físicas que son las que también van a participar. O sea, de nada me sirve a mí tener una membrana semipermeable, tener unos poros que se activen o unas compuertas que se activen por voltaje, tener unos receptores con ligando, si no existen las condiciones que las activen. Entonces no vamos a poder tampoco poder transportar esa sustancia. Y está también el otro de la ósmosis, que es la difusión de moléculas de un solvente hacia una zona donde hay una alta concentración de soluto. Esto era lo que les comentaba ahorita, cuando un intestino está bastante afectado, pues su proceso de absorción se va a ver afectado. Entonces cualquier cantidad de comida que usted le ingrese a ese intestino no se va a absorber y va a permanecer mucho más tiempo en ese intestino de lo normal, mucho más tiempo. Y eso va a traer como consecuencia un efecto esmótico, es decir, que salga entonces agua del intersticio o del enterocito por el efecto osmótico que está generando esa sustancia sólida que está en la luz del intestino, empeorando así la diarrea. Bueno, esto no es que lo haya tomado del tiempo, ¿no? Del periódico, simplemente que ese es el factor tiempo a lo largo del tiempo. ¿Qué mecanismo de transporte creerían ustedes que es? Según esa lámina que vemos ahí. Difusión Según eso. facilitada. Fusión simple. Difusión facilitada.
Simple, facilitada. Debe ser simple, ¿no, profe? Simple. ¿Por qué simple y por qué facilitada? Vamos a Porque, mirar a ver para que nos quede claro. porque no necesita proteína para pasar. Sí, no Ujú, necesito proteína. efectivamente, sí. Estamos hablando acá entonces de un proceso de difusión simple, porque, como se puede dar cuenta, vemos que una sustancia que está aquí en mayor concentración a nivel del espacio extracelular, sin ningún otro tipo de estructura, porque yo reviso aquí la bicapa lipídica y pues no veo nada distinto a lo de siempre, simplemente la cabeza hidrofílica y la cabeza hidrofóbica de la bicapa lipídica. Veo que a medida que va pasando el tiempo, las moléculas van ingresando al espacio intracelular hasta que llega a un punto en el cual alcanza el mismo grado de concentración tanto en el interior como en el exterior de la célula y por lo tanto pues el proceso se detiene. Hasta que no se consuman o se gasten moléculas, ya sea al espacio extra o en el espacio intracelular, el movimiento se detiene. ¿Listo? Bien, muy bien. Esta Fusión facilitada. ahora sí, sí, ya notaron la diferencia. Entonces aquí vemos lo mismo, un diagrama que nos muestra el espacio extracelular con una mayor concentración de una serie de moléculas, ¿listo? Con respecto al interior, y esto obviamente por sí solo podrían difundir, porque a favor del gradiente, esta molécula, siempre y cuando el tamaño se lo permita, va a poder atravesar esta membrana celular y llegar al espacio intracelular. Pero adicionalmente, observo que hay una estructura, que siempre es una proteína, hay un canal que obviamente va a permitir que ese proceso entonces se lleve a cabo de una manera mucho más rápida. Va a acelerar ese proceso, va a facilitarlo. Muy bien. Entonces tenemos una proteína transportadora o un canal, es decir, cualquier estructura que va a permitir que esa sustancia que de todas maneras va a ingresar a la célula, lo haga de una manera mucho más rápida por la presencia de una proteína transportadora. Esto, sobre todo cuando son proteínas transportadoras, cuesta, ¿no? Es decir, a pesar de que está a favor del gradiente, va a consumir energía porque es una proteína transportadora. De pronto el canal sí no, pero la proteína transportadora sí. ¿Esta cuál es? Esa es la que ustedes ya conocen. ¿Qué mecanismo de transporte es? Transporte activo. Transporte activo, muy bien. Entonces vemos cómo aquí observamos el espacio extracelular con una gran cantidad de sodio, que son estos hexágonos de color naranja, y en el interior de la célula vemos unos pequeños elipses, se llaman estas, ¿no? Elipses de color amarillo, que es el potasio. Y veo yo que están en mayor concentración en el exterior el sodio y en mayor concentración en el interior el potasio. Y veo cómo esta estructura, gracias al concurso o a la participación del ATP o el fosfato, va a ingresar, a sacar 3 sodios y va a ingresar 2 potasios, es decir, los va a mover en el sentido contrario de su gradiente de concentración. Entonces, este es un transporte activo. Muy bien. Y aquí vemos la ósmosis. Como ustedes se pueden dar cuenta, los círculos azules corresponden al agua y los círculos verdes corresponden a moléculas de azúcar. Entonces vemos cómo el agua empieza a discurrir hacia donde está el azúcar o está la glucosa en este caso. ¿Listo? Vemos que el soluto no se mueve. ¿Cuál es la diferencia entre ósmosis y difusión pasiva? Que la ¿Sí? osmosis se da por la concentración de ciertas moléculas, sobre todo se relaciona con la osmolaridad
Ajá. La ósmosis es específicamente del agua. La difusión pasa Exactamente. puede ser también de sustancias liposolubles. Exactamente. Eso es fundamental porque a veces uno, si no toma o no cae en cuenta con esto, termina a veces confundiendo la ósmosis con la difusión pasiva. Y no. Lo que acaba de decir el compañero es muy cierto. Cuando nosotros hablamos de ósmosis, ¿cuál es la diferencia entre difusión y ósmosis? Cuando nosotros hablamos de difusión, el que se mueve es el soluto, desde alta concentración hacia baja concentración. Mientras que cuando hablamos de ósmosis, el que se mueve es el solvente. ¿Listo? Desde donde hay menor concentración hacia sitios en donde hay mayor concentración del soluto. Por eso le decía, ustedes ven aquí, me devuelvo a la anterior, vemos los círculos verdes no salen de esta zona. Y vemos que la que se desplaza hacia el lado derecho es el agua, porque en la parte derecha de este experimento vemos que es el soluto el que va a generar la atracción, ¿no? Para el agua atraviese esa membrana y equipare o lo diluya un poco más. Entonces, la diferencia entre difusión y ósmosis es que en la difusión el que se mueve es el soluto, mientras que la ósmosis, la que se mueve o el que se mueve, pues casi siempre pues será el agua, pero pues podrá ser cualquier solvente, hacia el sitio en donde está el soluto. Bien, eso es fundamental tenerlo. Bien, en cuanto a la distribución del sodio y del potasio, que son los determinantes de la osmolaridad del organismo, no quiere decir que la osmolaridad también la calculamos con la glucosa, como veremos más adelante. Ya hemos repasado que el sodio corporal está más ubicado a nivel extracelular y el potasio ubicado más a nivel intracelular. Usualmente se tiene establecido que el promedio normal de sodio en un adulto sano es de 58 miliequivalentes por kilo de peso, pero realmente el sodio que se intercambia pues es el equivalente más o menos a 41 miliequivalentes. Igual ocurre con el potasio. El valor promedio es de 45 miliequivalentes por kilo. Es obviamente menor en mujeres y disminuye con la edad. Y ojo, cualquier alteración en estos dos electrolitos, que no son los únicos, pero son los que más importancia clínica tienen, por eso es lo que siempre hablamos de sodio y de potasio, va a generar una alteración en la concentración del líquido extracelular o del líquido intracelular, según si estamos hablando del potasio. Bien, ¿cómo se calcula la osmolaridad plasmática y cuánto es su valor? En el área clínica, pues ahorita digámoslo así, los equipos modernos, cuando uno pide gases arteriales, cuando uno pide niveles de glucosa, electrolitos y demás, el mismo equipo le mide a uno la osmolaridad. Pero cuando no habían estos tipos de exámenes, pues a uno le tocaba calcularla. Y entonces, ¿qué necesitaba para eso? Básicamente necesita conocer la concentración de sodio y la concentración de glucosa. Si tiene el BUN, pues también lo puede utilizar. La osmolaridad plasmática se calcula como se observa aquí en esta gráfica, multiplicando por 2 la concentración de sodio extracelular o el sodio en plasma. Le suma la concentración de glucosa y la dividida por 18 y le suma la concentración del nitrógeno ureico dividido en 2.8. ¿Listo? Esa es la osmolaridad del plasma. La osmolaridad efectiva, que es a veces cuando no tenemos sino un solo de los dos valores, que casi siempre es más fácil conseguir la glucosa, entonces simplemente no tenemos en cuenta el nitrógeno ureico. El valor normal de hacer este tipo de cálculos nos debe arrojar un promedio de 280 a 295 milimoles por kilo. En ese valor es lo que debe estar esa osmolaridad.
Si está muy alta, ¿qué pudiésemos nosotros concluir? Está aumentada la osmolaridad. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Mucho soluto, profe? Mucho O- soluto, correcto. Pero ¿será que la persona entonces se puso a comer sodio? ¿O en qué casos podemos tener una osmolaridad alta por un soluto muy alto también? Profe, Diabetes. un diabetes, sí. Diabetes, Una diabetes. cetoacidosis diabética, profe. Exactamente, muy bien. La diabetes, recordemos que la glucosa no está ingresando a la célula, entonces permanece dentro del plasma. Y la glucosa es un soluto. Entonces, claro, mire, un diabético me va a aumentar la osmolaridad y entonces tendré yo que tomar medida, aplicar insulina, qué sé yo. Sucede que no es a causa de la glucosa, es a causa del sodio. ¿En qué caso de pronto se me puede estar aumentando el sodio? Que uno diga, bueno, pero ¿será que es que está comiendo muy salado o qué? Pues difícilmente, pues por más salado que coma, pues el organismo en condiciones normales elimina el sodio que le sobra. Aunque obviamente no es aconsejable comer muy salado. ¿En qué caso de pronto uno dice, oiga, este sodio, y es un paciente que tiene diarrea, Insuficiencia renal. una insuficiencia renal? Bueno, usted le pegó al más difícil, es decir, una persona que por alguna razón no tiene un adecuado funcionamiento. Cuando veamos el sistema renal, pues hablaremos con más detalle de esto. Y o retiene mucho sodio o pierde mucho sodio, porque se pueden dar en las insuficiencias renales los dos escenarios. Uno en el cual pierde mucho sodio, entonces vamos a ver la pérdida de sodio, se llama hiponatremia, cuando estamos por debajo de los valores normales. Recuerden de la gráfica de ayer, entre 135 y 145 es el valor normal del sodio. Entonces, cuando está por debajo de 135, decimos hay una hiponatremia. Y entonces de pronto nos dicen, no, el señor diabético, es hipertenso, tiene una falla renal. Y, bueno, pues por ese lado podemos explicar que esté perdiendo o reteniendo sodio. Profe, y en los casos de diabetes insípida también, ¿no? Bueno, también es correcto. Pero, por ejemplo, tomando el ejemplo de la diarrea, nosotros podemos encontrar, aunque en la diarrea usualmente lo que tratamos de encontrar es hiponatremias o diarreas que producen también pérdida de sodio, también cuando perdemos solvente se nos va a producir una pseudo hipernatremia. Es decir, las concentraciones de los solutos en el plasma van a aparentar estar muy elevadas o estar elevadas, pero no porque estén aumentadas, sino porque el solvente que se ha perdido con la diarrea es el que explica que la osmolaridad se aumenta. ¿Listo? No sé si me hice entender. No, Yo profe, puedo tener la misma cantidad. Ahí está, miren, ya que estamos cercanos al almuerzo, usted va a hacer una sopa. Vamos a hacer un sancocho. Y le echamos la papa, la yuca, la carne, el pollo, bueno, todo lo que le quieran echar. Sucede que nos quedó eso muy aguado. Le eché mucha agua y compré poco soluto, pocos implementos, y eso me quedó ahí una cosa muy aguada. ¿Cómo resuelvo yo ese problema? ¿Cómo hago yo para espesar esa sopa, ese sancocho? Los que cocinan, ustedes que son chef. ¿Cómo? echándole más cosas. Echándole Bueno, más entonces papa. me dice, pues échele más carnecita, es que usted mucho es el tacaño, no compró sino apenas una pieza de carne, imagínese, somos como 20 aquí, ¿cómo quiere? Listo. Sí, echándole más soluto, estamos de acuerdo. Pero usted que nos acabó la plata, no hay plata para ir a comprar más, y eso hoy tan aguado. ¿Qué hacemos? Se le saca agua. Saquémosle solvente. Exactamente. Dice, no, pues únase con amigos que tengan un poquitico más. No, mentiras. Saquémosle agua. ¿Cómo le saco yo agua a esa sopa? Poniéndola a hervir. ¿Listo? La deja más tiempo en el fogón, se evapora más agua y la sopa se espesa un poco más. Y le van a decir, ¿cómo? ¿Y qué le echó? ¿Fue que le echó más papa? ¿Le echó más? No,
Es la misma cantidad de soluto, pero le quité solvente, por evaporación en este caso. Al quitarle usted solvente, la misma cantidad de soluto le puede reportar entonces que aumentó su concentración. No, es la misma cantidad. Lo que pasa es que el volumen en el cual la estoy midiendo ahora es menor. Entonces, por eso la osmolaridad está aumentada. Entonces, a veces podemos encontrar diarreas hipernatrémicas que uno dice, pero ¿por qué? Si debería estar antes perdiendo sodio, no. Ha perdido más agua que sodio o normonatrémicas. Es decir, la cantidad de sodio está normal. Y ojo, no, tenga cuidado porque usted puede estar interpretando o viendo o le están reportando un valor de sodio normal, pero es porque la cantidad de agua que se ha perdido es tal que pareciera que estuviera normal, pero por lo que está en un volumen de distribución menor. Igual que la sopita, no es que le haya echado mal, no es que simple y llanamente que ha perdido mucha agua. Esas son mañitas que le toca ir uno aprendiendo poco a poco y según la evolución del paciente, pues ahí uno va identificando. Le digo, no, yo no creo que este señor con 3 días de diarrea o con este niño con 3, 4 días de diarrea tenga el sodio normal. Muy probablemente estás perdiendo volumen y por eso me lo están reportando normal. Usted le recupera el volumen, le coloca lactato, le pone solución salina y se da cuenta que el sodio se le cae una vez al piso y hasta le convulsiona. Entonces hay que hidratarlo con solución salina o si quiere agua destilada con destroza, pero agréguele natrol. Bien. Profe, Vamos a... Sí, perdón. profe, una Cuénteme. pregunta. Y en el caso de cuando se trata de hiperpotasemia, entonces, ¿cómo Es sería? igual. Habría que revisar si esa hiperpotasemia también puede ser por las mismas causas. Recordemos que tanto el sodio como el potasio lo controlamos a nivel renal. Entonces hay que mirar si no es porque la persona está teniendo o es una persona, un paciente con alguna malfunción de su riñón o de pronto que esa hiperpotasemia no sea por concentración, es decir, porque está perdiendo líquido. Por eso siempre, ante la duda, pues la duda gana. Siempre vamos a tener que hidratar, por ejemplo, lo que yo siempre les digo a los colegas en formación. Si ustedes, cuando pasen por pediatría, le van a enseñar la solución de Pizarro, cómo preparar dextrosa en agua destilada, que es solamente dextrosa, y le agregan sodio, le agregan potasio, las presentaciones llaman natrol y catrol, etcétera, etcétera. Váyase con el lactato. El lactato tiene sodio, potasio, citrato y le agrega glucosa y líquido, por supuesto. Entonces, con el lactato usted va a la fija que si es dilucional esa hiperpotasemia, se la va corrigiendo de una vez. Porque si usted solamente le coloca dextrosa en agua destilada, tan pronto le recupera el volumen, ya sea el sodio, ya sea el potasio, va a bajar su concentración y esto, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, pues puede traer convulsiones. Porque inmediatamente las disminuciones a nivel de las concentraciones de sodio y potasio van a modificar los procesos de despolarización, no solamente a nivel del sistema nervioso central y a nivel cardíaco, por ejemplo. Entonces, igual ocurre con el potasio. Cualquiera de los electrolitos que nosotros manejamos en el área clínica, sodio y potasio, siempre que lo vayamos a recuperar en un paciente deshidratado o en un paciente que por alguna razón consideremos que es la causa o por vómito, hidratémoslos con ambos. Y la solución del lactato de Ringer es de las más adecuadas, es la más disponible y pues es como la más aconsejable. Igual pues los pediatras son muy cositeros, digo yo. Ellos preparan su destroza en agua destilada y le agregan catrol, le agregan natrol y todo calculado. Y eso está bien, y nadie está diciendo. Pero a veces uno, es cuando estén en su rural por allá en algún pueblo lejano, mucho cuento hay esto, mucho cuento hay aquello, entonces le toca a uno acostumbrarse a responder de esa manera. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, revisemos algo sobre cómo se comunican entonces las células, ya no con el espacio extracelular, sino con otras sustancias, con otras células lejanas o consigo misma. Sucede que la comunicación intercelular se puede dar a través de 3 formas y utilizando mensajeros químicos o los famosos ligandos. Ya vimos alguno, ya vimos la insulina,
Ya vimos la acetilcolina, ya por ahí la mencionamos. Más adelante, a medida que vamos avanzando, pues las vamos a ir conociendo mejor. Pero estos mensajeros que se pueden liberar por cualquier célula pueden tener acción a 3 niveles. A nivel neuronal, pues casi siempre la mayor o el principal neurotransmisor o sustancia que se libera son los famosos neurotransmisores y son muy característicos del sistema nervioso central y van a hacer efecto en la célula que tiene alrededor o que tiene contigua. En este caso, pues la célula postsináptica. Ya miraremos en el segundo capítulo en qué consiste esa parte. También podemos encontrar comunicación endocrina, que quiere decir, cuando veamos también el sistema, la secreción de una sustancia que se denomina hormona va a ser liberada para que actúe en tejidos distantes y esta hormona es transportada a través de la sangre. Tenemos que también pueden liberar sustancias o puede tener una comunicación que se denomina paracrina, que es que la sustancia que se libera actúa en las moléculas, en las células que están alrededor de la célula que la está secretando. ¿Listo? En las células vecinas. Y adicionalmente se ha encontrado que las células pueden secretar sustancias u hormonas que actúan sobre ella misma. Y esta sería una comunicación autocrina. Alguien diría, pero eso es una perdedera de tiempo, ¿no? Expulsar una hormona para que vuelva y haga. Lo que sucede es que, por ejemplo, las hormonas de crecimiento van a generar acción en todos los tejidos. Entonces, incluso en el tejido que está produciendo la hormona de crecimiento. Bien, estas sustancias, como ya hemos mencionado, siempre son hormonas, neurotransmisores, que son sustancias que principalmente están conformadas a base de aminoácidos, de esteroides, de grasas o pueden ser polipéptidos. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces, por ejemplo, esta primera lámina o esta primera imagen aquí arriba, vemos cómo esta es una célula endocrina que libera una hormona, pero sucede que ella también tiene receptores para dicha hormona. ¿Por qué no? ¿Listo? Eso es como si una persona preparara comida para unos invitados y no tuviera derecho a comer. Claro que sí. Entonces tiene receptores dentro de ella misma para recibir el efecto de esa sustancia que ella misma está produciendo. El efecto paracrino, que como ustedes se pueden dar cuenta, esta es la célula que produce que va a tener el efecto, va a tener los receptores para estas sustancias o para esta hormona que produce esta célula. Y la comunicación endocrina en la cual, pues obviamente una célula produce una hormona, pero esta hormona va a tener efecto en tejidos distantes gracias a que dicha hormona es transportada por el torrente sanguíneo a células que están ubicadas en partes remotas del cuerpo. Entonces, autocrina, paracrina y endocrina. Bien. Los mensajeros, Natalia. Sí, profe, era sobre la parte de las células autocrinas. Sí. No sé, no podría darnos como un ejemplo de este tipo, es que, o sea, como en qué casos actuaría, no me queda como muy claro, o sea, sí me queda la pregunta de como para qué lo hace la célula. Claro, mire, ¿sí? Profe, una pregunta, o sea que las células autocrinas pueden ser también paracrinas o sea, porque producen para otras células, pero también para ellas. Sí, ¿Sí? tal cual. Ah, Ojo, ninguna célula, venga, me devuelvo acá entonces. Ninguna célula puede o debe o está obligada a tener un solo mecanismo. Por ejemplo, esta célula que libera esta sustancia hormonal
va a tener efecto paracrino y endocrino, claro. Lo que sucede es que ella también tiene receptores para lo mismo. Uno de los principales ejemplos que yo le mencionaba a la compañera que me pregunta es el páncreas produce el factor de crecimiento similar a la insulina, que es una somatomedina, es decir, es una estructura que va a actuar, o la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, como su nombre lo dice, va a ir a los diferentes tejidos, a todos los tejidos, y va a fortalecer la síntesis proteica y el crecimiento de los diferentes tejidos y órganos. Entonces, la pregunta es, ¿y la célula que está produciendo la hormona de crecimiento, entonces no crece? ¿O no debería tener también el beneficio de crecer también? Claro que sí. Pues ahí es uno de los ejemplos que me pide la compañera de que, bueno, y como qué células tendrían esa capacidad del efecto autocrino. ¿Listo? Una de ellas son esas. ¿Listo? Las células que producen todos los factores de crecimiento a nivel de el organismo. Otra es la glándula tiroides. Ustedes saben muy bien que la glándula tiroides controla el metabolismo del cuerpo humano. ¿Listo? Ahí cuando revisemos la parte endocrina revisaremos todo lo que tiene que ver con hipo y con hipertiroidismo, etcétera, etcétera. Entonces el control del metabolismo de las diferentes células del cuerpo se dan gracias a la presencia de la hormona tiroidea y actúa en todos los tejidos. Pero la glándula tiroides también necesita regular su metabolismo. Entonces también echa mano o también se ve beneficiada, ejerce un efecto autocrino para regular el metabolismo de todas las células de la glándula tiroides. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los principales ejemplos en los cuales una célula va a beneficiarse o va a tener un efecto autocrino. Bien. Y como le decía, compañero, pues no es que esta célula solamente tenga efecto autocrino, simplemente que esta molécula puede írsele a la célula de al lado. Ahí está teniendo efecto paracrino. Y puede llegar a un vaso sanguíneo e ir a una célula distante. También va a tener su efecto endocrino. ¿Listo? Lo que pasa es que, por ejemplo, hay ejemplos mucho más marcados de efecto endocrino. No sé si alguno se atreva o tenga, no se atreva, no, ni más faltaba. Recuerde alguno en donde uno diga, sí, esa sí solamente ejerce efecto, se produce en tal parte una hormona y va a hacer efecto en tal otra, no ejerce efecto en ninguna otra. ¿Cuál creen ustedes? Digamos, ay, qué pena. Digamos No. la vasopresina, que es del hipotálamo, se almacena en la hipófisis y específicamente va a ir al riñón. Exactamente, al túbulo colector. Esa no va a tener ningún efecto en la célula muscular. Allá no hay acuaporinas, allá no hay necesidad de... Entonces, será una acción netamente endocrina sobre ese tejido. Muy bien. Hay otra más fácil. Usted se fue por las más difíciles, pero bueno. Hay otra más fácil. ¿Quién recuerda? La insulina. Bueno, pero la insulina, digamos que es muy generalizada de todos los tejidos corporales, los tejidos periféricos. Hay otra más específica. La folículo estimulante. La LH, la hormona luteinizante, y la hormona folículo estimulante. ¿Dónde actúan esas hormonas? De pronto, no sé si lo conozcan, pero de pronto en embriología tuvieron que revisar algo de eso. En el ovario. ¿Listo? En el testículo. Tienen órganos específicos de acción. Ese sí es un mecanismo endocrino, como decimos nosotros, de libro, perfecto, ¿no? En donde la hormona es producida a nivel de la hipófisis y va a actuar a nivel de un órgano específico. No actúa en, bueno, aunque recordemos que también en los osteoblastos y en los osteoclastos podemos encontrar receptores para estrógenos, pero es que ya los estrógenos son producidos por el ovario.
pero que vayan a actuar exclusivamente sobre el ovario o sobre el testículo, según lo que estemos contemplando. ¿Listo? O la que usted acaba de mencionar, la vasopresina, que va a actuar única y exclusivamente en las células del túbulo colector. No va a actuar en ninguna, ni en las del túbulo contorneado proximal, ni el del distal, no, solamente allá en el túbulo colector. ¿Listo? Bueno, entonces, los mecanismos de acción ya básicamente los hemos revisado, la gran mayoría pues se van a unir a canales iónicos, algunos van a poder ingresar al citoplasma, por ejemplo el caso de las hormonas tiroideas, ellas tienen sus receptores a nivel del citoplasma, hay algunas otras en donde, como les mencionaba, los ligandos se van a unir a receptores de la superficie celular, pero no ingresan a la célula. Lo que hacen es desencadenar una serie de reacciones a nivel del citoplasma y activan la producción de otra serie de sustancias que les mencionaba previamente, como es el AMP cíclico, el diacilglicerol, el inositol trifosfato, la guanilato ciclasa, la adenil ciclasa. Bueno, en farmacología uno revisa muy bien todos este tipos de segundos mensajeros porque la gran mayoría de fármacos actúan activando este tipo de segundos mensajeros. Pero esos son como los mecanismos a través de los cuales esa acción endocrina o esa acción paracrina o esa acción autocrina actúa sobre cada una de las diferentes células. Aquí vemos, por ejemplo, mecanismos de acción de una hormona. Vemos esta hormona llega acá, este es un ligando, y encontramos que el receptor se adosa adecuadamente a ese receptor y activa una guanilato ciclasa o una adenilato ciclasa, y esta a su vez actúa un AMP cíclico, y este AMP cíclico entonces empieza a activar una serie de quinasas dependientes de AMP cíclico, que son las principales que se actúan o que se activan a nivel intracelular, y genera el efecto que se requiere. Como ustedes se pueden dar cuenta, la hormona no ingresó al espacio intracelular, siempre se queda afuera. Y aquí vemos otra, como es el caso de la hormona tiroidea, que es una de las principales que ya mencionamos, en donde esta sí puede ingresar al citoplasma porque sus receptores son receptores intracelulares. Y ya dependiendo de que se adose a ese receptor intracelular, pues va a generar el efecto a nivel del ADN o a nivel de sintetizar alguna proteína o bueno, la función para la cual se haya liberado esa sustancia. Bien, eso ha sido todo por esta semana. Ya hemos concluido lo concerniente a la primera semana. No sé si tengan algunas preguntas, algún comentario. Desde que tenga la respuesta, pues con mucho gusto se las doy. No se les olvide entonces no se les olvide entonces el artículo. Ya les comparto esto con Marian. Sería vernos entonces el próximo lunes, 6 de la mañana. Esas sí no lograron bajarla. Las otras, pues, creo que quedan en un horario más trabajable. Entonces nos veríamos el lunes a las 6 y revisaríamos ese club de revistas. Ya empezaríamos a tomar esa notica para el 15%. Vale, profe, muchas gracias. ¿Listos? Listo, Bueno, profe, señor. que tengan un feliz fin de semana. Profe, Nos veremos ¿qué el lunes. Muchas gracias. Chao, chao. Profe, ¿A quién necesita? necesito hablar con usted personalmente para Claro. comentarle un caso. Bueno, perfecto. Si quiere, ¿Nos podemos pues conectar otro? sí, ya vale. finalizo esto y se conecta por solo usted. Listo, Bueno, sí, señor. felicidades para todos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Una pregunta, al Dígame. fin, ¿sí le quedaron guardados los correos? Aquí lo voy a revisar ahorita Es que como del el chat. chat, como reiniciamos pues las grabaciones Ah, no, de Zoom. sí, ahí me quedan, ahí tienen, voy a revisarlo porque como sí, tienes razón.
fueron 3 grabaciones, pues yo voy a revisar esa parte que me dan, si no les informo por el